Estimados estudiantes, otra vez les habla su profesor Fabián Llano, Patrimonio Cultural. Mientras logro conseguir un tablero o, o algo por el estilo para lograr, digamos, explicar de una manera mejor o más interactiva, vamos a tratar de hacer unas explicaciones más o menos cortas que les permitan a ustedes de alguna manera acercarse a los temas y profundizar en lo que requieren, digamos, para sus profesiones. Para todos no es un secreto que este tema del COVID-19 ha generado unos cambios importantes en la manera de relacionarnos y las formas, digamos, que estamos estableciendo hoy en día con el tema del viaje y el turismo. Por supuesto que el patrimonio en estos momentos pues es un tema que no llama mucho la atención porque la gente está preocupada un poco más por el tema de salud, está preocupada un poco más por el tema de cómo lograr que no se afecte económicamente las familias. Entonces el patrimonio cultural pasa como a un segundo plano, pero eso no implica que no sea realmente importante, porque una de las grandes oportunidades que se tienen hoy en día o post pandemia va a ser el tema del patrimonio cultural. Pero para eso es importante empezar a mirar cuál es la legislación que soporta este tema del patrimonio cultural. Es un tema relevante ya que hay unos cambios importantes introducidos por la Constitución del 91 que permite una mayor difusión del tema del patrimonio, o por lo menos una mejor salvaguarda si se quiere ver de esa forma. Hay que tener en cuenta que desde la ley 163 del 59 los únicos, digamos, patrimonios que estaban protegidos eran las murallas de Cartagena, el Parque de San Agustín y algunos bienes como relacionados con la cultura quimbaya, por ejemplo. Entonces, esto va a cambiar a partir del año 1991. Aquí se produce un cambio importante en la legislación. ¿Y el cambio cuál fue? Que se pasó de tener una connotación monumental a otra más incluyente. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen el tema del patrimonio gastronómico, todo el tema del patrimonio inmaterial, y se diversifica un poco el tema patrimonio. En esta primera parte, este cambio va a ser supremamente importante. Con la ley 397 de 1997, que obviamente, digamos, está soportada en este cambio importante de la Constitución, se va a ver unas modificaciones importantes. Lo primero es que el patrimonio mueble e inmueble va a ser caracterizado por el patrimonio urbano, religioso, industrial, arqueológico, subacuático, paleontológico, y hay algunas modificaciones en lo que se conoce como la lista representativa del patrimonio inmaterial. Entonces va a aumentar esa lista representativa. Y eso lo vamos a ver muy claramente en el título 2 de la Ley General. Otro cambio importante que permite, digamos, esta nueva inclusión de la Constitución es la aparición del concepto de paisaje cultural. Por eso hoy vemos el tema del paisaje cultural cafetero y otro tipo de paisajes culturales que tienden a ser declarados patrimoniales. Ahora, de aquí para adelante hay que tener en cuenta que la legislación se tramita a través de los planes nacionales de cultura. Por ejemplo, el Plan Nacional de 2001-2010, que se denominaba Hacia una cultura democrático-cultural, empezó a generar una apropiación social más del patrimonio cultural. Y esto bajo el principio de nacionalidad que explota o de alguna manera se amplía a lo multicultural y lo multiétnico. Desde aquí, entonces, esos son los primeros cambios importantes. Vamos a pausar un momento y vamos a mirar cuáles son los otros cambios importantes. El otro tema importante es mirar cómo la legislación se reafirma en la legislación internacional.
Ahora aquí es, digamos, importante mirar el tema de instrumentos normativos internacionales vigentes que amparan toda esta ley de patrimonio, de protección del patrimonio. Una es la ley 45 del 83, donde Colombia se adhiere a la Convención de Patrimonio Mundial Cultural y Natural promovida por la UNESCO en el año de 1972. También existe la ley 63 de 1983, donde Colombia se adhiere a las medidas para prohibir la importación, la exportación y la transferencia de bienes culturales, que está programada, digamos, por la UNESCO desde 1970. ¿Qué es lo relevante de esto? Pues que desde el 70 se mantiene una legislación en la UNESCO muy fuerte con el tema de la protección del patrimonio, pero un vacío importante en la ley es que no se ha repensado en profundidad el tema de la clasificación del patrimonio y que otros patrimonios, digamos, posibles pueden entrar dentro de la clasificación de la UNESCO. Para nosotros, dentro de la carrera, digamos, de administración turística, es relevante saber cuál es la clasificación, pero también es relevante también mirar los vacíos y la problemática que tiene la ley. Entonces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Bogotá, hay una gran cantidad de grafitis, como ya lo hemos comentado en algunas clases, que pueden ser utilizados para hacer rutas turísticas o grafitour, como se conoce, que entrarían en esa categoría de patrimonio proscrito, es decir, patrimonio que realmente no se tiene, no tiene una clasificación directa con el tema de UNESCO, pero que aún así reclama digamos, desde los grafiteros, se reclama una valoración cultural de ese tipo. Ahora, a ese sistema de instrumentos normativos internacionales vigentes está la ley 899 de 2004, donde se aprueba el protocolo de lo que la Haya de 1954 venía diciendo, que es la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. Esto va a ser importante porque ustedes sabrán que a pesar, digamos, de las dificultades que tenemos con el COVID, seguimos en un proceso de transición hacia el tema de la construcción de paz en nuestro país, y en ese, digamos, contexto también se debe proteger el patrimonio. Y esto va a ser muy importante porque se pueden estar, digamos, acabando algunos elementos relevantes o por lo menos puestos en cuestión, como los columbarios de la calle 26 al lado del cementerio central, donde hay una representación importante de lo que es el conflicto armado. Ese es un lugar de memoria que es relevante proteger, que es básicamente fortalecido por el tema de la obra de Doris Salcedo. Lo que ustedes leyeron, por ejemplo, en el artículo que yo les puse a leer, es que donde está la pregunta ¿por qué nos cuesta tanto digamos, repetir las cosas? Corta.